bienvenidos a EU Televisión. Hoy comenzamos la semana con nuestro amigo, el economista José Guerra. Bienvenido, José. Muchas gracias, Roberto, y a ti y el Universal por la invitación. Cuéntanos lo siguiente. Ayer el ministro Merentes, el ministro de Finanzas Merentes, dijo algo que debe reconocérsele, y es que el gobierno, en el único aspecto, en el único factor, en el único sector donde no ha tenido éxito, en la única área donde no ha tenido éxito, es en la economía, lo cual, viniendo de un vocero oficial, constituye una demostración, si se quiere, de autocrítica sobre el desempeño económico, que es el corazón de cualquier sistema político. Hay quienes creen, por el contrario, que no solamente no ha tenido éxito, sino que la economía en este momento es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. ¿Cómo lo ves tú? Ciertamente el gobierno en materia económica ha sido un fracaso estrepitoso, y de hecho Merente ayer confesó ese fracaso de manera explícita. Asumió que tiene un fracaso en materia económica, y ahora lo que llama la atención es que Merente ha estado los 14 años en el gobierno. Entonces, que una persona que haya estado 14 años al frente de carteras fundamentales como finanzas 2 veces, y presidente del Banco Central, presidente de Bandes, también fue presidente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que ahora admita que tienen un fracaso es una confesión realmente de su propia incapacidad. De su propia incapacidad, ¿no? Y de la naturaleza del gobierno, porque debo recordar que este fracaso está ocurriendo en un contexto en el cual el gobierno ha tenido los precios petroleros más altos de la historia de Venezuela. Y este mismo año, o sea, en el momento en que estamos hablando, los precios petroleros, ahora recientemente por los sucesos de Siria, han escalado hasta los $110 por barril. Entonces, esa razón del fracaso se explica en realidad es por el modelo. Que ha fracasado no es el gobierno, ha fracasado el modelo económico, cuya materialización se hace a través de las políticas que sigue el gobierno. Ahora, sin embargo, también Merentes, en un gesto que también lo debe quizás reivindicar, advierte que es necesario el concurso de todos los sectores de la economía, y anuncia reuniones con las cámaras de comercio de los diferentes estados del país, y no para resolver problemas coyunturales, dice él, sino para resolver problemas estructurales, lo cual nos estaría dando la idea de que posiblemente están intentando un cambio de paradigma. No, lo que están reconociendo es la gravedad del problema, porque el gobierno ha sido muy soberbio. Usted te recuerda que el gobierno se ha manejado con una soberbia muy grande, sobre todo con el ministro Giordani, despreciando a los industriales, despreciando a los comerciantes, tildándolos de vendepatria, de saboteadores. Y entonces, en esta coyuntura donde la situación económica está apretando de manera importante por el alto costo de la vida y por la escasez, entonces están recurriendo a los sectores económicos para tratar de oxigenarse y tratar de aparentar ser unas personas amplias en el tratamiento de estos asuntos económicos, cuando ellos, tras 14 años, lo que hicieron fue expropiar, nacionalizar, confiscar, y son esas expropiaciones, nacionalizaciones y confiscaciones lo que llevaron a la actual situación de parálisis de la economía. Ahora, al reconocer los errores cometidos y al hacer un llamado a los factores económicos del mundo privado de la economía, de alguna manera no se está reconociendo la necesidad de un cambio de paradigma, de un cambio en las políticas económicas, de la integración de los sectores que han permanecido al margen de la economía del Estado a la producción. Bueno, para que esas tesis de ministro Merente se materialicen, primero tienen que pasar sobre el cadáver de Giordani. Es más, mi tesis es que esta entrevista que le concede Merentes a José Vicente Rangel, donde ha dicho que el modelo fracasó, que al gobierno le falta éxito en materia económica, yo creo que es una respuesta a que el Ministerio de Finanzas está siendo cercado por las tesis de Giordani, por los sectores que están con Giordani, que no quieren ningún tipo de apertura de la economía. Y advertir de alguna manera que él no ha sido el responsable del fracaso, sino que el fracaso se le debe atribuir precisamente a otros que no son precisamente él. Exactamente, y es una manera de trasladar su responsabilidad al ministro Giordani. Entonces esto hay que leerlo en contexto,
hay que verlo bien y no dejarse encandilar y mucho menos ilusionar porque Merentes es El Salvador. Recordemos que Merentes fue el año pasado, el año antepasado, fue presidente del Banco Central y fue durante el periodo 2011 y 2012 donde se gestó la crisis actual. La crisis actual no es una crisis de 2013, es una crisis generada por las políticas aplicadas durante 2011 y 2012 y que hicieron su explosión en este año 2013. Porque este financiamiento que ha hecho el Banco Central inorgánicamente al gobierno, creando bolívares para financiar la economía, no viene de este año, esto viene del año pasado, cuando el Banco Central prácticamente inundó la economía de un dinero que no quiere. Uno. Y recordemos también que fue Nelson Merentes, presidente del Banco Central, cuando se dio en Venezuela la sobrefacturación de importaciones más grande que ha tenido la historia de Venezuela, reconocida por el propio Jorge Jordani y por quien sucedió a Merentes en el Banco Central, que fue la señora Betancourt. Estamos hablando de corrupción entonces ahora. Por supuesto, dijeron tanto Jordani como la señora Betancourt que hubo sobrefacturación por 22.000 millones de dólares. ¿Y quién era el presidente del Banco Central? Nelson Merentes. Ahora, Merentes señala que al país ingresan, o al fisco ingresan 47 mil... No, al Banco Central. Al Banco Central, 47.000 millones de dólares, y que eso es suficiente para satisfacer la demanda de la divisa norteamericana. ¿Tú crees que eso no es así? Eso no es verdad, porque el año pasado en importaciones fueron 57.000 millones de dólares. Y más, cuando le agregas el pago de fletes y seguro, las importaciones llegaron a casi 65.000 millones de dólares. Esta es una economía adicta a las importaciones. El gobierno la hizo adicta a las importaciones. ¿Por qué? Bueno, porque destruyó parte de la base productiva del país y entonces habría que importar. Ahora, se van 47.000, ingresan 47.000 millones, pero todos no se pueden destinar tampoco a las importaciones. Hay que pagar la deuda. O sea, en pago de la deuda, el fisco está erogando casi 5.000 millones de dólares en capital e intereses. Entonces, eso hay que sumarle el gasto de los viajeros, hay que sumarle el gasto de las transferencias de la remesa al exterior. O sea, cuando tú te das cuenta de la magnitud del gasto, estamos hablando de una cifra que pasa de los 70.000 millones de dólares. ¿Y el presupuesto nacional? El presupuesto nacional tiene un déficit muy grande, tiene un déficit de casi 40.000 millones de dólares que hay que financiarlo. Y se ha financiado con los recursos internos, apelando a la banca nacional, que es la que está comprando los títulos de deuda que emite el gobierno para pagar su deuda. Es decir, que la situación entonces torna a ser desesperada. Es una situación muy comprometida desde el punto de vista de la... O sea, la situación es la siguiente. Desde el punto de vista de los bolívares, el gobierno no tiene tanto problema. ¿Por qué? Porque el gobierno descubrió un mecanismo de financiamiento que antes no se usaba, que es el financiamiento del Banco Central imprimiendo dinero. Eso es lo que se llama la maquinita de imprimir bolívares y lo que Uslar Prieti llamó en los años 70 la autopista del sur. Y lo llamó la autopista del sur porque era ese mecanismo de financiamiento a través del Banco Central creando dinero lo que provocó las grandes inflaciones en Argentina, Chile, Brasil, Perú y Bolivia. Las grandes inflaciones. En los años 70, en los años 80. En los años 70 y 80. Y se está recurriendo a este mecanismo actualmente en Venezuela. De manera tal que la restricción no está en bolívares, porque el Banco Central crea los bolívares. La restricción está en los dólares, porque tú no creas dólares. La única manera de usted tener más dólares es exportando más bienes y servicios. Y las exportaciones están estables. Él dice que las exportaciones están en 2.000 millones de dólares en este momento. 2.000 millones, no, debe ser mucho más. Lo dice Merentes. No, tú estás equivocado. No, el año pasado Venezuela exportó 93.000 millones de dólares. 93.000 millones de dólares. ¿En exportaciones? Sí. No, pero exportaciones no tradicionales. Ah, no, las exportaciones no petroleras. Sí. No, eso está desapareciendo. Perdón, exportaciones sí, no tradicionales. O sea, no, las exportaciones no petroleras, eso es una especie en peligro de extinción. Para que tengas una idea de cuánto ha caído esto, Roberto, en el año 1997, Venezuela exportó 5.800 millones de dólares. El año pasado, 2012, exportó 3.500. O sea, una caída de casi 40%, 50% en las exportaciones no petroleras. Venezuela no exporta sino petróleo. Aquí no existe ningún producto que tú puedas exportar que no sea petróleo. Ahora, uno podría entender que la crisis exista
si los precios del petróleo fueran bajos, pero con el petróleo a 110 casi dólares el barril, uno se pregunta, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Por qué no alcanza? Bueno, porque no es una crisis de un gobierno, es una crisis de un modelo. Es una crisis de un modelo que se hizo importador, que acuérdate que el gobierno durante unos años se propuso destruir el aparato productivo interno para sustituir a los capitanes de empresas venezolanos por una nueva burguesía venezolana, que fue lo que se llamó Impreven, un grupo de empresarios del gobierno que iba a reemplazar a los empresarios tradicionales de Venezuela. Como eso fracasó, todas las empresas quebraron, las empresas importantes quebraron, una destrucción muy importante en la producción agropecuaria y agroalimentaria del país. Entonces lo que quedó fue la importación. Entonces, aún con un precio petrolero a 100, 110, 120, 130 o 150 bolívares por dólar, no va a alcanzar los dólares, porque es que no tienes producción nacional, ustedes tienen que importarlo todo. Te voy a poner dos casos. Venezuela fue toda la vida importador de café, toda la vida. Ahora está exportador de café. Venezuela fue exportador de café, ahora está importando café. Fue toda la vida exportador de arroz, ahora está importando arroz. Entonces, el hecho de que tú estés importando esos productos que fácilmente puedes producir en Venezuela, te está diciendo que tienes que hacer un esfuerzo muy grande en términos de dólares, porque tú no pagas el arroz con bolívares, tú no pagas el arroz ni otro producto que importa como el café, lo pagas en dólares. Entonces tienes que generar los dólares para pagar esas importaciones. Entonces eso te va restando capacidades para usar los dólares para otros fines, ¿no? Por tanto, lo que está fracasando no es el gobierno, es el modelo. Ahora, y el factor productivo nacional, el sector productivo nacional no está en capacidad precisamente de suplir esa demanda que ahora se representan las importaciones. Ahorita no está en condiciones porque ha estado tan afectado por las expropiaciones, por la nacionalización y por las confiscaciones, que mucha gente cerró la Santa María, otras empresas las tomó el gobierno y las llevó al fracaso. El caso de Sidor, por ejemplo. Sidor era el segundo exportador de Venezuela después de PDVSA. Sidor exportaba 600 millones de dólares al año. Ahorita está importando. Ahora, ¿en qué momento debe producirse un colapso? Pues siempre se dice que estamos a punto de colapso, que la crisis es inevitable, que la crisis va a estallar, y sin embargo uno ve que el país sigue funcionando. Sí, yo no creo en colapsos. O sea, yo no creo en colapso a menos que el precio petrolero baje, digamos, a 60, 50 dólares. Lo que tú vas estás manejando un país en crisis, pero no, colapso no veo yo. Pero las crisis no son permanentes, las crisis tienen sí, pero las crisis son solución, así sea negativa. En un momento dado, la crisis se desencadena en un proceso posterior. Si tú no puedes vivir en crisis 20 años. Pero puede ser una crisis duradera, una crisis que vayas cayendo sostenidamente como la que estamos viendo ahorita. O sea, yo no creo que viene un colapso, que el país se va a paralizar totalmente. Lo que estamos viendo es un deterioro sostenido, expresado en el costo de la vida, en un dólar negro que está por la estratosfera, y yo creo que ese es el síntoma de la crisis. Pero un colapso, un país que esté vendiendo el precio petrolero, el barril de petróleo a 100 dólares, no tiene un colapso inminente. Es decir, que la situación puede ser llevadera entonces. Sí, con crisis, pero en crisis. Si el país está perdiendo unas oportunidades muy importantes, está destrozado desde el punto de vista de su infraestructura, pero yo no veo un colapso inminente porque el precio petrolero a 100 dólares te da todavía recursos para seguir funcionando. Saliéndonos un poco de tu campo específico de acción y de pensamiento, que es la economía, y enfocándolo esto desde el punto de vista social, podríamos decir que la situación no es tan grave como lo fue, por ejemplo, la que precedió al 27 de febrero del año 89. La diferencia está en que en el 89 veníamos de un año 88 donde la economía había crecido, pero estaban unos controles de precio y de cambio. Y el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el momento liberó todos los precios y liberó el cambio. Entonces, un dólar que estaba costando 14 bolívares por dólar, se fue a 40 en un solo día. Y unos precios que estaban regulados desde el año 1983 hasta el año 1988 fueron liberados de un día para otro. ¿Y eso no está pasando ahora, pero peor incluso?
No, porque el gobierno mantiene el control de precios y lo que está creando es escasez. Pero es una escasez administrada por el gobierno. Entonces, si el gobierno, o sea, es una situación parecida en algunos aspectos, pero diferente en otros aspectos, porque el gobierno se ha tratado de mantener el control, pero ese control está agotándose y está fracasando permanentemente. Entonces yo te diría que cuando hablamos de un estallido social, lo que estamos viendo es conflictos permanentes en unas áreas, pero que no están encadenados, porque no hay un disparador como lo hubo en febrero el 27 de febrero de 1989, cuando en un solo día se libraron todos los precios y se liberó el tipo de cambio. La pregunta puede parecer ociosa, pero hay que hacerla, ¿no? ¿Cuál es la solución? Y yo sé que me vas a decir que un cambio de paradigma, un cambio de modelo. Bueno, sí, yo creo que con este modelo no tenemos ninguna posibilidad de que el país pueda progresar. No se puede correr la arruga, no se puede resolver parcialmente. Pero lo que pasa es que estamos cayendo. O sea, estamos cayendo. O sea, tú no estás levantando. Tú no vienes de menos a más. Tú vienes de más a menos. Entonces, estás cayendo sostenidamente. Y con este modelo económico, eso es una verdad tal vez de perogrullo, este modelo económico no tiene posibilidades de ningún tipo de sacar a Venezuela de la crisis. Lo que le da la capacidad de administrar la crisis, o sea, de vivir en crisis permanente. O sea, tú lo ves, tú vas al mercado, entonces lo que ves es cuando no falta un producto, falta el otro producto, porque las capacidades productivas están muy resentidas, el dólar paralelo tiene la economía totalmente distorsionada, absolutamente enloquecida, entonces lo que ves es crisis. Entonces, pero ocurre también que los precios se hacen cada vez más inalcanzables, es decir, va a llegar el momento en que la gente ya no va a poder comer, por lo menos los sectores más necesitados de la población. Bueno, es que hay dos situaciones, Roberto. Hay la situación de inflación. La situación de inflación es que los precios están altos y la gente medio lo puede comprar, no compra todo. Pero la situación de escasez es que el precio está barato, pero no existe el bien. Es peor. Entonces, hay las dos cosas, se combinan los dos elementos. La escasez por una parte y por otra parte el costo de la vida. Yo creo que ese es el gran enemigo que tiene el gobierno actualmente. La combinación de escasez y costo de la vida en un país donde las necesidades de la gente son tan pronunciadas, sobre todo de alimentación, que ir a un mercado y ver que los precios están subiendo. La inflación en alimentos es 60%. Y en alimentos de origen agropecuario es 80%. ¿Eso estamos hablando de tasa acumulativa? No, la tasa anual de 12 meses del mes de julio. 60% en alimentos. Y 80% en productos agropecuarios. Es decir, o sea, no hay salario que aguante esto. Entonces, ¿cómo se ha manejado el gobierno? Bueno, con un conjunto de subsidios, con un conjunto de transferencias, con unos operativos a cielo abierto con su red de establecimientos comerciales, para llegarle a un sector de la población, para que esa protesta que está allí latente, no se encadene con otras protestas y se pueda generar una situación como la que tú señalaste el 27 de febrero del año 1989. José, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, Roberto. Espero que no sea la primera ni la última vez que vengas. No, muy complacido de estar aquí con todos ustedes y en especial contigo. Perfectamente, nosotros vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos con más entrevistas en EUTV. Ya venimos. Bueno, 20 minutos. ¿No está bien?